Dios los bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Espero en Dios se encuentren bien. Quiero compartirles un versículo de las Sagradas Escrituras que leía en estos días y quiero compartirle algunas cosas importantes que podemos aprender en él. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 verso 13 y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén, hermano. Entonces, en estos días leía la carta a los Corintios y llegué a este capítulo que llamó mucho mi atención y quiero compartirles algunas cosas que podemos aprender, ¿verdad?, en este versículo, ya que nos habla un poco acerca de la tentación, acerca de la fidelidad de Dios y acerca de lo que Dios hace en favor de nosotros para que podamos vencer. El apóstol Pablo escribe a los Corintios. En su contexto, si usted lee todo el capítulo 10 desde el comienzo, está hablando de la rebelión de los israelitas, está hablando de las repetidas ocasiones en las que pecaron contra Dios y por las cuales no pudieron heredar la tierra prometida. Pablo nos dice en este capítulo 10 que todo esto quedó escrito para ejemplo de nosotros, para amonestarnos. Y después se dirige a todos los creyentes en el versículo 13 y comienza diciéndonos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ok, lo primero que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es que tanto en este versículo como algunas otras porciones de la Biblia, algo que tenemos que tener en mente los cristianos referente a la tentación. Ahora, primero quiero decirles que la palabra tentación viene de una palabra griega, peirasmos, así se escribe, peirasmos, que es la que se traduce al castellano como tentación. Ahora, a veces esta palabra peirasmos, esta palabra griega, a veces se traduce como prueba, otras veces como tentación, todo dependiendo del contexto en el que se encuentre. Aquí se tradujo como tentación. ¿Y qué es la tentación? Ahora, la tentación es la incitación al mal, es ser incitado al mal. Cuando decimos que estamos siendo tentados, estamos diciendo que estamos siendo incitados a hacer algo malo, a cometer algún pecado. Ahora, lo primero que quiero dejarles bien en claro, mis amados hermanos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es que debemos de tener en mente que sin importar quién seas, que sin importar quién seamos, que sin importar el cargo que usted tenga en la iglesia, el nombramiento que usted tenga, la posición que usted tenga, los años que usted tenga como cristiano, lo que usted debe de tener en mente es que la Biblia nos advierte y nos dice que la tentación vendrá a nuestras vidas tarde que temprano. Por eso, inclusive en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, inclusive en la oración del Padre Nuestro, nos enseñó a los cristianos que debemos de orar siendo conscientes de que la tentación puede llegar en cualquier momento. Por eso los cristianos debemos de orar con anticipación, tal como nos enseña la oración del Padre Nuestro cuando nos enseña no nos dejes caer en la tentación o no nos metas en la tentación. Con esto Jesús nos estaba enseñando a que debemos de ir, por así decirlo, un paso adelante. Debemos de ser, número uno, conscientes de que vamos a ser tentados. Vamos a ser incitados a pecar, a hacer lo malo. Entonces, esto debería de provocar en nosotros que nos mantengamos en una actitud de estar velando, de estar cuidadosos, de estar orando como Jesús nos enseñó. Lamentablemente, muchas de las veces la razón por las cuales terminamos cayendo o sucumbiendo ante la tentación es porque no oramos, es porque no estamos alertas. Es decir, cuando somos tentados nos agarran, por así decirlo, somos sorprendidos con la guardia baja y por eso terminamos sucumbiendo, terminamos cediendo ante la tentación. Así es que usted y yo debemos ser conscientes que la tentación va a llegar a nuestra vida y debemos de estar orando a Dios por discernimiento, decirle: Señor, dame discernimiento para poder discernir por qué áreas el enemigo va a querer provocarme, incitarme a que peque contra ti. Tenemos de pedir por eso, debemos de pedir a Dios, estar orando para que nos sea dado dominio propio por medio del Espíritu,
De manera que cuando venga la tentación o la incitación al mal, tengamos el dominio propio para no terminar sucumbiendo y que podamos decir no. Eso es lo primero, mis amados hermanos. Ahora, otra cosa que quiero dejar bien en claro acerca de la tentación. Dos cosas. Número uno, lo primero que debemos de entender es que Dios no tienta a nadie. Es decir, nadie puede decir, híjole, yo estoy siendo incitado al mal de parte de Dios. Porque hay personas que incluso dicen, es que yo creo que Dios está tentándome para ver si peco. No, Dios no tienta a nadie, dice el apóstol Santiago en su carta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie. Por otro lado, la Biblia nos habla de un personaje, un ser espiritual que es real, Satanás, el diablo, al cual también la Biblia llama como el tentador. Es decir, cuando somos tentados tenemos que entender que la tentación, la incitación al mal siempre viene de parte de Satanás, nunca de parte de Dios, siempre de parte de Satanás. Pero quiero aclarar esto, mis amados hermanos, porque he escuchado yo cómo muchas veces nos excusamos cuando pecamos, cuando desobedecemos y le queremos echar toda la culpa a Satanás. Decimos, no, es que el diablo me tentó. Sí, por un lado la Biblia efectivamente afirma que el diablo es el tentador, es quien nos incita a pecar, a rebelarnos contra Dios. Pero algo que quiero dejar bien en claro es que aunque él puede tentarte presentándote o ofreciéndote cosas para que tú peques, desobedezcas, algo que tienes que tener bien en claro, o quiero dejar bien en claro, es que él no puede obligarte a que tú cedas ante esa tentación. Es decir, depende de ti y de mí que nosotros cedamos. De manera que cuando nosotros sucumbimos, no podemos decir que fue la culpa únicamente de Satanás. Sí, él nos presentó la tentación, pero nosotros voluntariamente decidimos sucumbir ante ella. Así es que debemos de aprender a hacernos responsables por nuestros actos y no querer culpar a otros, ¿verdad? Entonces, esas cosas quiero dejar bien en claro. Pero este versículo también nos enseña algo importante. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí hay otra cosa que aprendemos. Que todas las tentaciones que experimentamos no son comunes a todas las personas en este planeta Tierra. Por eso dice, no te ha venido una tentación que no sea humana. Es decir, que así como tú eres tentado en ciertas áreas, como yo soy tentado en ciertas áreas, debemos de entender que es una tentación que nos es común a los humanos. Es decir, que ya en el pasado ha habido otras personas que han sido tentadas en esas mismas áreas, o que probablemente si tú estás siendo tentado en el día de hoy en alguna área a pecar, a desobedecer a Dios, tienes que saber que alrededor del mundo lo más seguro es que haya otras personas que también están siendo tentadas al igual que tú. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Que yo aprendo que si en algunas áreas donde yo estoy siendo tentado o he sido tentado, otras personas ya han sido tentadas. Por ejemplo, la Biblia nos pone ejemplos de hombres de carne y hueso como usted y yo que vencieron esas tentaciones, que pudieron con la ayuda de Dios vencer y no ceder ante ellas y sucumbir. Esto me enseña a mí que si ellos pudieron vencer, lo mismo puedo hacer yo también. Ahora, esto lo digo para que no diga uno, o la Biblia lo dice para que no digamos, no, es que de verdaderamente que esta tentación sí, yo creo que nadie le ha pasado esto que a mí, o a nadie más pasó por esa tentación, solamente yo. No, otras personas también, algunos lograron vencer y lamentablemente otros sucumbieron. Pero obviamente yo sé que usted y yo, como hijos de Dios, lo que queremos hacer es que cuando seamos tentados podamos llegar a vencer y no terminar sucumbiendo. Pero continúa el versículo, dice, no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Luego dice, pero fiel es Dios. Es decir, te está diciendo, cuando estés siendo tentado, debes de recordarte acerca de la fidelidad de Dios, de que el Dios al que le sirves, en el que crees, es fiel. ¿Y cómo lo demuestra? Dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Cómo nos muestra su fidelidad Dios a la hora de ser tentados? En que no va a permitir, cuando tú estás siendo tentado, que la tentación sea más fuerte de lo que tus fuerzas y capacidades puedan soportar. Es decir, que nadie que sucumbe puede decir,
híjole, lo que pasa que yo traté al máximo, yo me esforcé hasta mi mayor punto, pero terminé sucumbiendo porque la tentación era más fuerte, muchísimo más fuerte que yo. No, Pablo dice, Dios es fiel, que cuando está siendo tentado, no va a permitir que la tentación vaya o sea muchísimo más de lo que tú puedes soportar. Ahora, no debemos de olvidar que Dios nos ha proveído de todos los recursos necesarios para que vivamos una vida victoriosa. Tenemos la palabra de Dios que debe de estar morando siempre en nuestro corazón, enseñándonos, amonestándonos, corrigiéndonos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que, como dijo Pablo a Timoteo, no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. De manera que tenemos lo necesario para vencer la tentación. Dios no va a permitir que seas tentado más allá de tus fuerzas. Es decir, bien que cuando somos tentados, bien que podemos soportar y más aún vencer, porque mira lo que dice el versículo. Dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Mira lo que dice Pablo. Dios, cuando te venga la tentación, va a proveer una salida para que puedas soportar, para que puedas vencer. De esto yo puedo dar testimonio. Cada vez que estás siendo tentado a hacer algo indebido, Dios te va a dar una salida. Dios te va a dar una oportunidad para que tú venzas esa tentación y no sucumbas. ¿Cuál es el problema del por qué sucumbimos? A veces nos percatamos de esa salida que Dios nos está dando, mas no la tomamos. Muchas veces la ignoramos porque el pecado nos es atractivo hacia nuestra naturaleza carnal, pecaminosa. Entonces, cuando caemos o pecamos o cedemos ante la tentación, no es porque la tentación era más fuerte, no era porque no teníamos una salida que pudiéramos haber tomado para no ceder, no, sino es porque nosotros voluntariamente a veces le damos la espalda a esa salida. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando José en Egipto dice que en la casa donde él estaba como un esclavo, la esposa de su amo, de Potifar, dice que procuraba acostarse con él y se le insinuaba muchas veces, al punto que dice que en una ocasión esta mujer lo tomó fuertemente por la ropa a José. Ahora, cualquiera hubiera podido decir, no, pues a José ya no le quedaba de otra, ¿verdad? Ya que la mujer era la que se le insinuaba y lo tomó hasta por la ropa. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Josué, como pudo, se le soltó de la ropa a la esposa de Potifar y salió huyendo. Es decir, había una manera de no sucumbir. Él tuvo una salida y la tomó y salió huyendo. Y todos sabemos la historia. Incluso fue acusado injustamente de violación y terminó en la cárcel. Les pongo otro ejemplo de otro pecado, porque no solamente es en el área sexual. Por ejemplo, acerca del tomar venganza. En una ocasión, mientras Saúl perseguía locamente al rey, a David, para asesinarlo, dice la palabra de Dios que David tuvo en un par de ocasiones la oportunidad de matar a Saúl mientras él estaba descuidado. O sea, David pudo haber tomado venganza de aquel hombre que lo perseguía para asesinarlo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que David tuvo temor de Dios y decidió, aunque tenía la oportunidad, aunque la vida, por así decirlo, le había presentado en bandeja de plata la vida de Saúl, David tuvo temor de Dios y decidió no vengarse por su propia mano y dijo, yo le voy a dejar todo en las manos de Dios. Entonces, estos son un par de ejemplos para que veas cómo Dios, cuando te ves incitado a hacer algo malo, a algo pecaminoso, Dios te provee una salida para que tú decidas diferente. El asunto está en si tomamos esa salida, pero aquí claramente dice, Dios te proveerá la salida para que puedas soportar. Así es que tengamos eso en mente, hermano. Que sea el Señor quien nos ayude. Oro a Dios para que todo aquel que mire este video que está siendo tentado al pecado, oro a Dios para que sepas que otras personas ya lo vencieron, y si ellos lo vencieron, otros cristianos, tú lo puedes vencer con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en ti. Quiero que sepas que Dios es fiel y que no va a permitir que seas tentado más allá de tus fuerzas. Te va a dar una salida, y en el amor de Cristo, cuando disciernas en tu espíritu esa salida que Dios te está dando, tómala, porque si no el pecado va a terminar
matándote espiritualmente, inclusive puede ser que hasta físicamente el pecado termine matándote. Dios les bendiga. Espero en Dios estemos bien y siempre hay algo que podemos aprender de la palabra de Dios. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Dios les bendiga.